Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 3 de octubre de 2023. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violar el principio de equidad tributaria, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos del Estado y municipios de Baja California. El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce la capacidad jurídica a todas las personas mayores de 18 años. Se instaló la Comisión para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar. Vamos con mi compañero Mario López Peña al edificio sede de la Suprema Corte, quien nos tiene los detalles de lo que resolvieron las y los ministros en la sesión del Pleno de este martes. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Respecto de las acciones de inconstitucionalidad por las que se demandó la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del estado de Chihuahua, destaca que el Pleno declaró la invalidez de normas que establecían multas a los operadores del servicio público de transporte que permitieran el acceso a personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga. También declaró la invalidez de las disposiciones que preveían una multa por dormir en la vía pública en estado inconveniente o bajo el influjo del alcohol o de alguna droga. También el Pleno declaró inválidas las disposiciones que establecían como infracción administrativa el expresarse con palabras obscenas, hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos, así como agresiones verbales o proferir insultos a cualquier persona e incluso al personal de la policía. Escuchemos al ministro ponente. Al resultar en un amplio margen de apreciación al conductor del transporte público para determinar de manera discrecional cuándo o qué implica que una persona se encuentre en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, en tanto que se trata de normas cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación para que la autoridad determine de manera discrecional qué tipo de actos causan ofensa. Respecto de la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California y las leyes de ingresos de municipios de ese estado, el Pleno invalidó las normas que establecían cobros por la búsqueda de datos y o antecedentes, así como las normas que establecían cobros por la búsqueda de datos y o antecedentes, consulta y verificación de datos que dieran lugar a la emisión de certificados o copias certificadas. Finalmente, respecto de la controversia constitucional promovida por el municipio de Coyuca de Catalán en Guerrero, el Pleno declaró la invalidez del artículo 11º transitorio de la Ley 321 de ingresos de ese municipio para el ejercicio fiscal 2023. Esto porque se limitaba a este municipio a recurrir a financiamiento externo o alguna otra fuente, además de que le impedía acudir a una fuente de autorización que pudiera ser autorizada por el Congreso Estatal para cubrir obligaciones por sentencias o laudos laborales. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y los detalles de la información, por supuesto, en el noticiario nocturno con mi compañero Óscar González. En otra información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 64/2022, en la que declaró la invalidez del artículo 51 bis, fracciones cuarta y quinta de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, que preveían los requisitos de no haber sido condenado por delito intencional y no haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de los municipios. De acuerdo con precedentes, el Pleno determinó que el requisito de no haber sido condenado por delito intencional incluía una diferencia de trato que impedía el acceso a un cargo público en condiciones de igualdad. En cuanto al requisito de no haber sido inhabilitado, argumentó que la medida resultaba sobreinclusiva, lo que representaba una prohibición absoluta para acceder a un cargo público, sobre todo tratándose de personas que ya hubieran cumplido la sanción.
La Suprema Corte explicó que el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, numerosos juzgados y tribunales distribuidos en todo el país y por el Tribunal Electoral. Precisó que su función es preservar el orden institucional establecido en la Constitución y está facultado para interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnera los derechos de las personas. También resuelve problemas entre particulares cuando se trata de asuntos que afectan la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación. El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce la capacidad jurídica de todas las personas mayores de 18 años sin ningún tipo de restricción o condicionamiento, lo que lo convierte en un derecho universal que pueden ejercer todas las personas, incluidas las que tienen alguna discapacidad, señaló Carlos Ríos, investigador y abogado senior de Human Rights Watch. Durante un conversatorio organizado por la Corte sobre la capacidad jurídica en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aseguró que no se puede confundir la capacidad jurídica con la capacidad mental y solo en casos extraordinarios, mediante resolución judicial, se contará con apoyo para ejercer este derecho. Todos tienen capacidad jurídica y lo pueden hacer mediante apoyos. Y aquellos que no puedan por ningún medio, ni por siquiera por ajustes razonables, medios alternativos de comunicación, lenguaje de señas, por ningún medio, entonces podrán ejercer su capacidad jurídica con apoyos. Y aquí lo que está haciendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es extendiendo la posibilidad de ejercer este derecho por una designación de apoyos extraordinaria de carácter judicial, pero si se fijan ustedes, no dice nunca que se restringe el derecho a la capacidad jurídica. En otra información, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que declara instalada la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar. La comisión será presidida por la titular de la Secretaría de Gobernación y estará integrada por el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, los titulares de los poderes judiciales locales, de los titulares de las comisiones de justicia de los congresos locales y federal, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal. La comisión tendrá entre sus funciones instrumentar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, promover habilidades y destrezas de sanas prácticas procesales, definir estándares uniformes de operación y promover la armonización de los marcos normativos locales con lo previsto en el nuevo Código Nacional en la materia. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte delineó los elementos que las y los juzgadores deben seguir para juzgar con perspectiva de persona mayor, a fin de reconocer sus derechos y su capacidad de ejercerlos. Lo esencial es detectar la presencia de una persona mayor en los juicios y reconocer que existen múltiples tipos de vejez influidas por factores biológicos y contextuales. Se debe considerar su capacidad decisoria y suplir la queja para proteger sus derechos, con lo que se podrá recopilar información esencial para esclarecer la verdad del caso, evitando estereotipos que dañen su vida y dignidad. En otra información, la Escuela Federal de Formación Judicial invita a las personas defensoras y asesores jurídicos, así como al público interesado, a participar en el curso en línea Estándares Internacionales en Derechos Humanos, Migración y Género, impartido por especialistas. Mostrarán cómo aplicar los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos a personas migrantes y sujetas de protección con perspectiva de género. Los detalles del curso y las inscripciones se encuentran en la página web de la Escuela Judicial. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, comentarios de servidores públicos en funciones a través de redes sociales que dañen a otra persona son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Continuamos con las noticias.
El 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que las declaraciones, manifestaciones o comentarios de un servidor público en ejercicio de sus funciones a través de redes sociales o medios de comunicación que impliquen una denuncia que pueda afectar el derecho al honor o a la presunción de inocencia son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que modifican la opinión que se tiene del afectado. Pues este tipo de manifestaciones en forma de acusación, imputación o burla que tienen como fin exhibir a otra persona o bien cuando implican una denuncia provocan el equivalente a un juicio sumario en el que se imputa, procesa y condena en un instante a una persona, lo que a su vez genera una opinión negativa respecto de la persona afectada, lo que es innegable que constituye un acto de autoridad sujeto a escrutinio constitucional a través del juicio de amparo, en virtud de que pueden transgredir el derecho al honor y la presunción de inocencia. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lanzó la convocatoria para la elección de las directivas nacional y regionales para el periodo 2024-2025. Las planillas con las personas interesadas en ocupar alguno de los cargos se integrarán durante este mes de octubre y deberán presentar un plan de trabajo. En la primera mitad de noviembre tendrán lugar los actos proselitistas para difundir sus propuestas y la jornada electoral será el jueves 30 de noviembre vía electrónica. A un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral, los 4 juzgados especializados del Poder Judicial de Michoacán han recibido 1,641 asuntos, de los cuales se concluyeron 976, ya sea por sentencia o por acuerdo entre las partes, en un promedio de 45 días. La unidad móvil del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala inició su recorrido por el estado para promover vías alternas de solución de conflictos. Este mes ofrece sus servicios en el municipio de Chautempan. Inició operaciones el Juzgado Familiar Especializado en medidas de protección urgentes en casos de violencia familiar y contra las mujeres del Poder Judicial de Querétaro, ubicado en la capital del estado. Ofrece respuesta a las demandantes en menos de 20 minutos. La Escuela Judicial y el Centro de Capacitación del Poder Judicial de Campeche han capacitado a 4,143 personas en el último año, entre servidores judiciales y públicos de distintas dependencias y profesionales del derecho. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. De acuerdo con un estudio de Carlos Guadarrama, con el que pretende obtener el grado de doctor, en los últimos 12 años aumentó la litigiosidad en los partidos políticos ante la imposibilidad de llegar a acuerdos para designar a sus dirigencias estatales. Destaca que ello refleja las luchas por obtener el poder, el control del financiamiento público y de la designación de candidatos a cargos de elección popular. En dicho periodo de 438 procesos de renovación de dirigencias a nivel local de los partidos PRI, PAN, PRD y Morena, 117 se resolvieron en el Tribunal Electoral al no encontrar una resolución satisfactoria en los órganos internos de justicia partidaria ni en los tribunales locales. Y al final de cuentas, el conflicto partidista por la lucha del poder, él la llama por el control del recurso, donde con toda claridad dice quien controla el recurso, controla la postulación de candidaturas. Pues sitúa el conflicto como parte de la disputa por el poder y se aventura a sostener que el conflicto, a final de cuentas, se genera porque los actores no logran un acuerdo sobre. Ahora nos enlazamos con mi compañero Juan Carlos González, quien asistió a la presentación de una campaña que promueve la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral y que se pretende aplicar en el sector de la aviación civil. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte, por favor. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde este día se hizo el lanzamiento de la campaña Con todo respeto, volemos sin violencia, promovido por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y la Fundación Friedrich Ebert de México. El propósito es eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y específicamente en la industria de la aviación civil.
Con eso se busca dar cumplimiento al convenio 190 de la OIT, el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Este convenio entró en vigor en nuestro país el pasado 6 de julio. Escuchemos el llamado que hizo Ada Salazar, secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, en torno a este problema. Nos quedamos pensando, ¿en qué momento recibimos violencia? ¿En qué momento hacemos violencia? ¿Hasta dónde lo recibimos y hasta dónde lo ejecutamos? Yo les pediría de la manera más atenta, gobierno, empresa, líderes sindicales, compañeros de trabajo, paremos esa violencia. No la permitamos, pero tampoco la ejecutemos. Con todo respeto, es preciso parar esto. Y pues así es como aquí en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da inicio esta campaña denominada Con todo respeto, volemos sin violencia. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte y por supuesto los detalles también en el noticiario nocturno. De esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y antes de despedirnos lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.